Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este tercer tema, nuestra tercera entrega de Valientes al Extremo. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza en nuestros programas de radio, acá en Valencia y fuera de Valencia. Acá en Valencia, en dos emisoras, estamos en Especial 97.1 FM y estamos ahora, a partir de esta semana, hoy domingo a las 3 de la tarde, va a estar saliendo esa retransmisión del tema de la semana pasada en 88.3 FM. También puedes encontrarlo en nuestro canal en YouTube, LBN Valencia, oficial, @LBN Valencia oficial. Para todos ellos un aplauso desde nuestra iglesia. Nos sentimos contentos de llegar a todos ustedes. Mire, desde el principio de esta serie, desde que empezamos la primera entrega, dijimos que realmente en esta serie estamos hablando de dos temas. Estamos hablando de la valentía. A nosotros nos encanta hablar de lo valiente que somos. Pero alguien dijo que todos somos valientes hasta que una cucaracha vuela. Ahí se acaba nuestra valentía. Y hemos hablado del miedo. Ese miedo que siempre tú y yo ocultamos. Ese miedo del cual no conversamos y por no hacerlo se convierte en un enemigo oculto y desde esa clandestinidad el miedo nos controla. Una realidad que hemos dicho es que el miedo ha sido un acompañante en gran parte de nuestra vida. El problema es que nos cuesta a nosotros reconocer eso y lo disfrazamos con una serie de nombres bonitos como prudencia, precaución, esperar el tiempo de Dios, porque lamentablemente existe una especie de orgullo tonto que nos impide a nosotros hablar de nuestros miedos. Aprendimos ya en las dos entregas anteriores que el miedo es una emoción natural, algo que Dios colocó en nosotros, una especie de sistema de alarma en nuestro cerebro que se activa cuando tú y yo nos enfrentamos a una amenaza. El problema es que lo sacamos de ese contexto sano, normal, natural, donde Dios lo colocó, y entonces el miedo se convierte en nuestro control, se convierte en nuestro amo, se convierte en algo que está allí controlando nuestras decisiones, nuestras acciones, y se convierte en algo negativo para nosotros. Te enseñaba la semana pasada o en el tema anterior que esto que hemos llamado saltos de fe es como ir del lugar donde estoy al lugar donde quiero estar. Y que hay una brecha entre esos dos lugares, el lugar donde estoy, el lugar donde quiero estar. Y esa brecha tiene un nombre, se llama riesgo. Y todo riesgo en nuestras vidas produce miedo. Cada vez que te veas confrontado a arriesgarte en algo, eso produce un profundo miedo. Y la forma de enfrentar ese miedo es con la fe. Aprendiendo aquí que fe es confianza. Es mi confianza en el Señor que me lleva a dar ese gran salto a pesar del miedo que me invade. Esa dinámica, ese enfrentamiento de la fe y el miedo es algo que nos acompaña siempre en nuestras vidas. Siempre esa confrontación entre el miedo y la fe va a estar presente en nuestra vida. Entonces, bienvenidos al capítulo 3. Capítulo 3 de esta serie, tipo Netflix, ¿verdad? Y le hemos dado un nombre a este capítulo. 3, de Valientes al Extremo. Es una pregunta. Léamelo usted en voz alta para que la gente de la radio lo escuche. ¿A qué le temes? ¿Sí? ¿A qué le temes? ¿Qué es eso que te produce tanto miedo? Empezando, yo te conversé de mis miedos, de mis profundos miedos. Yo no tengo ningún problema en comentarlo. Yo le tengo
un miedo y un pánico horrible a las inyecciones. Mira, cuando yo voy al médico que me dice, se tiene que inyectar algo, ay papá, listo. Se me baja la tensión, una cosa tremenda. Yo recuerdo de niño que para mí inyectarme tenía que ser entre tres. Uno me sostenía la cabeza, el otro me agarraba los pies, otro me ponía un pie en la espalda y mi mamá me inyectaba. Era una cosa, un espectáculo para inyectarme a mí. Yo le tengo pavor a las inyecciones, yo le tengo miedo a los hospitales, le tengo miedo a los atracos, a los perros que muerden. Le tengo miedo a los murciélagos, a las cucarachas que vuelan, le tengo miedo a los fracasos, a lo nuevo, a hacer el ridículo y un montón de cosas. Que me tomen una foto y salir feo. No tome la foto. Me pasa. Se llama miedo y todos nosotros enfrentamos en nuestra vida esos miedos. Pero te tengo una buena noticia, ¿no? Los hombres de la Biblia y las mujeres de la Biblia también tuvieron miedo y se enfrentaron a miedo. Yo quiero hacerte un resumen de casos de la Biblia de miedos, ¿no? Génesis 3:1 dice, 3:10, el hombre contestó, está hablando de Adán, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. ¿Tuve qué? Miedo porque estaba desnudo. Adán, después de desobedecer a Dios en el huerto, Dios aparece en el huerto y tiene miedo. Génesis 18:15 dice, Sara, esposa de Abraham, tuvo miedo, por eso lo negó. Yo me reí, pero el Señor dijo, no es cierto si te reíste. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el Señor le estaba diciendo a Abraham, te voy a dar un hijo, dentro de un año tendrás un hijo. Abraham tenía 99 años de edad y Sara tenía 89. La Biblia dice que Sara había perdido la costumbre de las mujeres. ¿Qué le dice eso a usted? Sara ya no menstruaba, cables quemados, ya no menstruaba. Ella escucha a Dios diciéndole a Abraham que van a tener un hijo. ¿Y sabe qué hizo? Se rió. Y entonces Dios entró y le dijo, ¿tú te estás riendo? No, yo no. Yo no. Sara tuvo miedo. Y por eso Sara, tú sabes, negó eso. Génesis 26:7 dice, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron, ¿a quién? A Isaac, ese que nació de Sara y Abraham. Pero luego él crece y viene una hambruna tremenda y él va a refugiarse a tierra de los filisteos. Y su esposa Rebeca era hermosa, y cuando los filisteos vinieron a preguntarle acerca de Rebeca, su esposa, él le dijo, ella es mi hermana. ¿Sabe por qué le dijo que ella era su hermana? Porque tenía miedo de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Génesis 32, verso 7, dice, Jacob, ¿qué? Se asustó mucho, así que dividió a su gente y a su ganado en dos grupos. Jacob venía luego de un tiempo exiliado, lejos de la casa de su familia, pero Jacob había dejado en casa de su familia un asunto pendiente. Él había robado la bendición de la primogenitura a su hermano por un plato de lenteja. Lo estafó. Y Jacob sabía que al regresar su hermano podía pasarle factura por eso. Así que el relato de la Biblia dice, tuvo miedo, se asustó mucho. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 es una prédica de Pedro y Pedro está contando la historia de Israel y en esa prédica Pedro hace referencia a Moisés, ¿sí? Y dice, y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Está hablando del momento en que Moisés tiene aquella experiencia de un arbusto llamado zarza que se estaba quemando y la llama no consumía las hojas. Y cuando él vio eso, ¿qué tuvo? Tuvo miedo. Al oír lo que decía el filisteo, 1 Samuel 17:11, Saúl, ¿y quién más? Todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo.
Un miedo que paralizó a un rey y a todo un ejército. Primera de Samuel 23 dice, sin embargo, David tenía miedo de Saúl porque había salido con la intención de matarlo. Nehemías capítulo 2, verso 2 dice, el rey me preguntó, Nehemías escribiendo, ¿no? ¿Por qué está triste tu rostro, ya que tú no estás enfermo? Esto no es otra cosa que quebranto de corazón. Y entonces tuve muchísimo temor. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías era copero. Y los coperos debían estar siempre sonrientes delante del rey. Siempre. No podían estar tristes. Era prohibido para un copero estar triste. ¿Sabes qué pasaba si un copero estaba triste sirviendo la copa del rey? Lo mataban. Era sentencia de muerte. Así que él tenía que reírse siempre, estar alegre siempre. Y Nehemías está preocupado por la situación de su nación y su preocupación la notó el rey. Y cuando el rey le preguntó, mira, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso es quebranto de corazón. Y entonces Nehemías tuvo miedo. Sabía que su vida estaba en peligro. Juan 20, verso 19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían, ¿por qué? Por miedo a los judíos, Jesús entró en medio de ellos y le dijo, ¿qué está pasando aquí? Paz a ustedes. ¿Por qué esa salutación del Señor cuando entró ahí? Porque estaban llenos de miedo. Y mira, podemos pasear por toda la Biblia y vamos a encontrar historias de miedo. Como para pasarlas, ustedes saben, una serie de los miedos bíblicos. La Biblia fue protagonizada por seres humanos que sintieron miedos diversos. Y de todas estas historias hay dos grandes verdades que yo quiero compartirles. La primera de ellas es que todos nosotros experimentamos miedos. Todos. Está ahí. Mira, Adán, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Saúl, David, Nehemías, los discípulos. ¿Y quién dijo que si ellos experimentaron esto, tú no lo vas a experimentar? Tú vas a sentir miedo. Yo voy a sentir miedo. El miedo forma parte natural de nuestras vidas. Así que no te avergüences por sentir algo o porque tienes miedo ante algo, porque estas personas nos están diciendo que es normal que tú y yo experimentemos ese miedo. Los grandes hombres y grandes mujeres de la Biblia lo sintieron, tú y yo también vamos a sentir esos miedos. Pero la segunda cosa interesante de esta historia es que el miedo es como una puerta. Una vez que el miedo se activa, el miedo es una puerta que se abre para que vengan dos comadres del miedo. Y vienen a acompañarle, a hacer combo junto al miedo y activa el miedo dos emociones tremendas que se unen al miedo y se convierten en un gran problema para nosotros. El miedo siempre se hace acompañar de su comadre la culpa y la vergüenza. Piensa por un momento ahí donde estás, bien sea aquí en la iglesia, en la radio o escuchando este podcast en nuestro canal de YouTube. El miedo, la culpa y la vergüenza son las tres armas favoritas de Satanás para detenerte, para frenarte, para neutralizarte e impedir que tú des esos saltos valientes de fe en tu vida. Interrumpe lo que Dios está haciendo, te detiene. Y eso grande que Dios tiene para ti, eso que Dios quiere darte, no se ejecuta, no aparece, no comienza
no tiene un inicio sencillamente porque tú y yo nos detenemos por causa del miedo, de la culpa y la vergüenza. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Mira, piensa por un momento las veces en que las oportunidades de Dios han llegado a tu vida y tú las has dejado pasar. Y las has dejado pasar controlado por estos tres enemigos. Porque yo no sé si esto te va a parecer extraño. Nosotros dividimos la sociedad o a veces la gente entre exitosos, fracasados o ricos, clase media y pobre. Mira, el mundo se divide en dos grandes grupos, solamente. Los que aprovechan las oportunidades y los que las ven pasar. Listo. Se llamó a un hombre, escultor, artista, para que elaborara una obra que el alcalde quería colocar en una redoma que la alcaldía había construido, así parecida a la redoma de Guaparo, donde los carros podían retornar o seguir de largo. Y en el centro de esa redoma querían colocar una obra de arte y le pidieron a este escultor que la fabricara, que la hiciera. Y él dijo, la tengo. Así que él se fue a su taller, la hizo, la entregó a la alcaldía y colocaron la obra. La obra era una hermosa mujer sobre un pedestal con todo el cabello hacia adelante, inclinada. Colocan la obra y empiezan a llamar a la alcaldía, a la gente. Hey, alcalde, ¿qué monstruo es ese que colocaron ahí? La gente no entendía la obra. Porque el artista no le colocó el nombre a la obra. En el pedestal no estaba el nombre de la obra. Y entonces la gente venía en el carro y se encontraba con la mujer de frente, con toda su cabellera tapando, cubriendo su rostro. Pero cuando daban la vuelta allá en la redoma, por la parte de atrás, la mujer era completamente calva. Y entonces se asustaban y llamaban a la alcaldía. ¿Qué monstruo es ese? Entonces había que colocarle un nombre a la obra. Llaman al artista y él dice, verdad, se me olvidó, pero yo lo tengo. Y entonces colocaron el nombre y la obra se llamaba Oportunidad. Y le preguntaron ¿por qué? Bueno, porque la puedes agarrar de frente. De frente tienes el pelo para ti, pero si la dejas pasar, te pelaste. Así pasó en la vida de muchos de nosotros. Dios colocó grandes y ha colocado grandes oportunidades. Y no has avanzado, no porque no has tenido oportunidades. ¿Sabes por qué no has avanzado? Porque has dejado pasar esas oportunidades. Y otros que han sido más atrevidos que tú, sí han echado mano de las oportunidades. Y han aprovechado las oportunidades. Y de pronto otros están disfrutando algo que también es para ti. Porque Dios también te quiere bendecir a ti. Y te quiere prosperar a ti. Y también te da oportunidades a ti. Pero ¿sabes por qué no echas mano de esas oportunidades? Dímelo tú, que no te lo quiero decir yo. Por miedo, por culpa y por vergüenza. Porque comienzas a pensar en tus errores pasados y te crees indigno de eso que Dios está diciendo que es para ti. Entonces viene el diablo y te habla y te dice todo lo que tú eras. Usa a alguien y dice, tú eres un bichito. ¿Qué vas a hablar tú? Mira de dónde tú vienes. ¿Ah? Qué próspero y qué bendecido vas a ser tú. Si tú hiciste esto y lo otro. En eso Satanás es un experto. En utilizar nuestro pasado, nuestra culpa y nuestra vergüenza y nuestro miedo para detenernos. Así que estas tres cosas, el miedo, la culpa y la vergüenza, han sido una especie de desagüe por donde se han escapado muchas bendiciones y muchas de las oportunidades que Dios ha traído a tu vida. Tú te sorprenderías si yo te contara de los
oscuros salones donde mi vida ha estado por causa de estas tres cosas. En donde he estado encerrado por años por causa de estas tres cosas. Por causa del miedo, de la culpa y la vergüenza. Por eso quiero que te formules unas preguntas. Primero, ¿tú estás viviendo la vida abundante a la que Jesús te llama? Pero tú puedes estar en la iglesia y venir y reunirte, leer la Biblia, orar, cantar y estar aquí. Y aún así, no tener esa vida plena y abundante que Dios dice que tienen los que le siguen a Él. Aún aquí andas amargado, aún aquí vives renegando todo el día del gobierno, del alcalde, del gobernador, del consejo comunal, del jefe de calle, de todo el mundo. Vives molesto del dólar, de la situación país, metido en las redes sociales, intoxicándote de cuánta mala noticia hay allí. Pero tú vienes a la iglesia el domingo, o tú escuchas la radio para oír un programa, o vas a internet, a un canal de YouTube, para oír algo que te saque de ese hueco. Porque no disfrutas de esa vida abundante, plena, que Dios tiene para ti. Por eso, una reunión como la de hoy, tan entretenida, hasta la luz se fue, tú no la disfrutas. Tú no disfrutas de una canción, no te ríes. ¿Sabes que hay gente que ha perdido la risa? Entonces ellos, mire, cuando yo cuento un chiste que alguien casi le da un infarto de la alegría que tiene, él se ríe así. Los que están en radio dirán, ¿cómo? Bueno, medio mueven la boca, ¿verdad? Hasta ahí. Porque, ¿sabes? La amargura, el abatimiento, la escasez, le robó todo. Por eso mi pregunta, ¿realmente tú estás viviendo la vida abundante? A esa vida a la que Jesús nos llama, esa vida que la encuentro aquí en la Biblia, en Juan capítulo 10, verso 10. Jesús dijo, el ladrón no viene más que para ¿qué? Robar. ¿Robar qué? Robar tu alegría. Robar tus oportunidades. Robar tus bendiciones. Viene para matar. ¿Matar qué? Matar tus sueños, tus anhelos, tus propósitos de vida. Y viene a destruir lo que tú has construido, destruir tu felicidad, destruir tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, destruir tu futuro. Y si ves a Satanás ahí, te vas a dar cuenta cómo para lograr ese objetivo de robar, matar y destruir, siempre utiliza el miedo, la culpa y la vergüenza. Viene a robarte. Pero luego el versículo cambia, dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. En abundancia. Abundancia plena. Y entonces Jesús coloca un contraste de cuando mi vida está gobernada por mis miedos, por la culpa, por la vergüenza. Cuando yo permito que Satanás me robe, me mate y destruya lo que Dios tiene para mí. Dios tiene para mí una vida abundante. Por eso Dios me invita a ser valiente. Dios me invita a ser arrojado, a ser atrevido, a vencer mis miedos. Dios me invita a dar saltos de fe. Dios me invita a creerle a Él, porque Dios tiene abundantes bendiciones para mi vida. No está en los planes de Dios que tú tengas una vida arruinada. No está en los planes de Dios que tú tengas un matrimonio destruido. No está en los planes de Dios que tú vivas afectado por la enfermedad y por las tragedias. Dios tiene otro plan para ti y ese plan se llama vida abundante. Amén. Ahora, ¿tú disfrutas eso? ¿Te sientes libre? Oye esto, para alcanzar esa calidad de vida,
¿O hay algo que te impide vivir de esa manera? ¿Qué te está robando tu gozo, tu alegría, tu contentamiento, tu vida plena, tu vida en la familia, disfrutando tu familia, disfrutando tus bendiciones? ¿Qué ha pasado que te llenaste de quejas, de problemas, de malos testimonios? Es increíble. La gente siempre me pregunta, pastor, ¿por qué usted no llama a la gente a orar por ellos? Porque a veces me da vergüenza. Me da vergüenza con alguien que venga por primera vez. ¿Sabía eso? Porque entonces nosotros, cuando hacemos un llamado así, vengan los que tienen angustias, problemas, enfermedades. ¿Sabes quiénes pasan? Los evangélicos. Y entonces una persona que está ahí, que no es cristiano, dirá, este tipo es un estafador. Estos evangélicos son unos estafadores. Pues ¿cómo me vas a hablar a mí de vida plena, vida abundante, esto, lo otro? Y entonces los evangélicos han vuelto un desastre. Hay algo que hay que corregir en nuestra vida y revisar en nuestra vida. Algo que te está robando la bendición de la plenitud de Dios en tu vida. ¿Qué es ese algo? Tal vez el miedo, la vergüenza, la culpa te está impidiendo tener ese nivel en tu vida. Por eso la tercera pregunta. ¿Existe algo que te llene de vergüenza, de culpa o de miedo? ¿A qué le temes? Se llama este capítulo, ¿verdad? ¿A qué le temes? Y eso está llenando tu vida de vergüenza. ¿Qué te causa vergüenza? ¿Qué culpa arrastras en tu vida? ¿Sabes por qué es importante responder esto? Porque ahí está la causa de tu estancamiento. Está ahí la causa de por qué no avanzas, por qué te detienes y por qué Satanás utiliza esto para arruinarte y llevar tu vida a lugares donde Dios no tiene planificado que tú estés. Dios tiene para ti una vida plena, diferente y distinta. Y no te estoy hablando solo de finanzas, no, te estoy hablando integralmente, integralmente. Dios quiere una vida mejor para ti. Mira, yo creo que deberíamos colocar aquí en este salón unos letreros, así como colocan territorio libre de humo, zona libre de humo. Hay que colocar unos letreros que digan zona libre de miedo, de vergüenza y de culpa. El Señor quiere librar tu vida y mi vida de eso. Por eso yo tengo buenas noticias para ti. A mí me encanta el evangelio que predico, porque el evangelio que predico es un evangelio de buenas noticias. Pues yo no me voy a poner aquí, vamos ahora, arrepiéntete, que has dado lugar al miedo en tu vida, vente gateando al altar hoy. No, manipular. Eso es manipular. Y entonces vienen ahí, y entonces yo le pongo la mano y ¡pah! Caen largo a largo. Y cuando se levantan, libres de miedo. No, no funciona así. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Mira, lo que se necesitaba hacer, ya se hizo. Lo que se necesitaba hacer para yo tener una vida libre de culpa, libre de miedo y libre de vergüenza, ya se hizo. Lo hizo el Señor en la cruz. Y en esa cruz Él crucificó mis temores. Todo lo que me cause culpa y vergüenza, Él lo llevó a la cruz. Por nosotros Él se hizo vergüenza en esa cruz, para que tú y yo tengamos una vida libre de vergüenza.
libre de culpa, libre de miedos. Y entonces el día que nos llamó, ¿sabías eso? Tú estás aquí porque Él te llamó, porque Él te ama profundamente. Él te conoce desde antes de crear el mundo. Y ya en tu embrión, cuando tú estabas siendo formado en el vientre de tu mamá, y lograste, siendo en esa etapa de vida un espermatozoide que entró en un óvulo y se convirtió en un embrión, en ese momento ese embrión vieron los ojos de tu creador. Él estaba ahí, sabía quién eras tú, y por eso luego te llamó. No sé cómo llegaste aquí. Un predicador que escuchaste, un libro que leíste, un programa que sintonizaste, un vecino que te habló, un compañero de trabajo que te predicó, un familiar que te invitó. Mira, los instrumentos fueron múltiples, pero detrás de cada uno de ellos había una razón: el amor de tu Padre Celestial, que te atrajo con cuerdas de amor a un lugar como este. Y desde ese momento te hizo libre. Libre de toda vergüenza, libre de toda culpa y libre de todo temor. No existe una sola cosa que Satanás pueda usar en tu contra. Ni una sola cosa. Porque todas las actas que habían en tu contra, Él las crucificó allá en la cruz. Las anuló. Y te hizo libre. Te justificó, te perdonó, te restauró. No hay una sola cosa, un solo argumento que Satanás pueda utilizar para frenar tu vida. Todo argumento que tú dejes entrar es una mentira, porque la verdad es otra. ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad es lo que dice esto: el Señor te invita a dejar ese peso y descubrir la libertad, porque Jesús te hizo libre de toda esclavitud. No puedes ser más esclavo del miedo, ni de la vergüenza, ni de la culpa, porque tú eres libre. Amén. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice: estén pues firmes. ¿En dónde? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Así que yo no puedo esclavizarme a los miedos, ni puedo esclavizarme a la culpa, ni a la vergüenza, porque este lugar es territorio libre de miedo. Este lugar es territorio libre de culpa. Es territorio libre de vergüenza. Amén. No seas más esclavo de eso. Y no permitas que eso te robe tus bendiciones. Este punto, cada vez que llegamos aquí, me encanta, porque es la parte práctica. Es lo que quiero que te lleves. Es lo que quiero que a partir de mañana comiences a pensar y practicar y hacer en tu vida. Primero, identifica. Sí, analiza situaciones en las que sientes miedo. Emociones que tal vez han llegado asociadas con ese miedo, como la culpa y la vergüenza. Busca ayuda. Busca un consejero sabio, de gracia, con quien tú puedas conversar esas cosas. Segundo, decide. Toma decisiones en obediencia a Dios y no permitas más que el miedo te paralice y que esa parálisis te siga impidiendo alcanzar las bendiciones que Dios tiene para ti. Sacúdete del miedo y emprende un nuevo camino de fe en tu vida. Hoy es el momento para hacer eso. Tercero, confía.
Dios está contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y esa certeza te anima a ser valiente siempre, todos los días. Dios y tú son mayoría. Dios y tú son el equipo campeón. El que está contigo es más poderoso que el que está con ellos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Confía en eso. Y número 4, agradece. Agradece todos los días que estás progresando, que estás avanzando, que eres una nueva criatura. Tómate tiempo para hablar con Dios. Búscalo, acércate a Él y agradécele todos los días que Él te ha hecho libre. David decía: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Dios te bendiga. Gracias por venir, estar hoy con nosotros. Eso se llama valiente al extremo. ¿Quieres estar en pie? Allí donde estás. Te pregunto, ¿ha estado el miedo, la culpa y la vergüenza esclavizando tu vida y llevándote a lugares oscuros? Yo quiero orar por ti. Si esta palabra que hoy hemos hablado ha hablado a tu corazón, inclina tu rostro, lleva una mano a tu corazón si quieres, y oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra en este día. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que tu palabra hoy ha sido clara, específica. Y hoy te quiero pedir perdón, Señor, por haber permitido que el miedo, la culpa y la vergüenza me detengan. Y hoy yo quiero confesar con mis labios esa libertad que tú compraste para mí en aquella cruz. Hoy se caen argumentos, cadenas, ataduras que han gobernado nuestras mentes, nuestras vidas y nuestros corazones por años. Hoy confesamos y declaramos con nuestros labios que somos libres. Así que hoy renuncio a toda oscura habitación donde me he escondido por causa del miedo, por causa de la culpa y por causa de la vergüenza. Hoy le ordeno a Satanás que salga de mi mente, de mi vida y de mi corazón, porque soy libre. Libre de toda mentira, libre de todo temor que me esclavice, libre de toda culpa y de toda vergüenza, porque soy una nueva criatura, soy bendecido, soy amado, soy aceptado, soy justificado, soy restaurado por un Dios que me ama y que me ha dado una vida libre de toda culpa, de toda vergüenza y de todo miedo que me esclavice. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.